Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, ¿cómo andás? Muy bien por acá, muy contento, agradecido por la invitación, como siempre, un saludo para toda la audiencia. Ya casi amigo de la casa. Sé que no te gustan Ahora mucho sí, las cámaras, no, pero después ya te vas olvidando de que están las cámaras y ya te sí, pones un poco más distendido. Martín, efectivamente es así, uno va como naturalizando todo y ya mucho más cómodo que en otras oportunidades. se terminaron las elecciones, se descansa unos Por días, suerte, por por suerte. suerte, y así el proceso electoral uruguayo es muy largo. Es muy largo y es cansador para todas las partes, para los actores políticos y sobre todo para la gente que ya estaba, ahora sí, agotada, Agotada. agotada, deseando que llegara la veda electoral de mayo y que se terminara. Así que bueno, por suerte un descanso en ese sentido, sobre todo en la atomización de información, ¿no? En todo lo que es también la contaminación visual en el departamento, ¿no? Todo eso que es muy Ahí estamos cansador. tocando un poco el tema de lo que es la cartelería, que Sí, dicho sea de paso, todavía hay mucha cartelería todavía, política. todavía hay mucho. En todo espacio que tengo exhortamos a las agrupaciones políticas, por favor, a retirar su cartelería y a los partidos políticos también, pero en realidad ahí hay toda una discusión de quién es directamente el responsable. Para algunos es los partidos políticos, para la Corte Electoral, pero en los hechos, en realidad en la práctica, quien coloca la cartelería es la propia agrupación política. ¿No? Es la realidad porque también suele haber competencia en la interna de los partidos políticos. Entonces hay que exhortar a las agrupaciones políticas a que por favor retiren la cartelería. Colonia no tiene regulación al respecto, que también ahí, sobre todo en las redes, nosotros hicimos alguna comunicación a través de las redes y recibimos algunos mensajes. La gente se confunde muchas veces porque sí existen plazos desde el punto de vista de la publicidad electoral como algo en general, pero no necesariamente sobre la regulación de la cartelería política en la vía pública, que es esa la que vemos y la que nos molesta. Sobre eso no tenemos regulación en el departamento. Sí hay en Montevideo, en Canelones, en Río Negro, en La Valleja y no sé dónde más, pero acá no tenemos nada. Entonces, en realidad, las agrupaciones políticas están más obligadas desde el punto de vista de un compromiso con la ciudadanía, pero no hay una normativa que los obligue. Que los obliga a que terminan las elecciones y que tengan un plazo, no sé, una semana, 15 días para Eh, decir, bueno, empezamos, se empieza a sacar la cartelería. Que dicho sea de paso también, cuando ese mismo entusiasmo que se tiene a la hora de colocar la cartelería política, tendría que haber a la hora de sacarla, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, está, depende un montón de cosas y podemos entrar en un montón de otras discusiones, ¿no? En los recursos con los que cuentan las agrupaciones políticas para la colocación de esa cartelería. El problema está en que si vos tapás Colonia de cartelería, ¿no? El departamento en general, lo haces con gente rentada muchas veces. Es mucho más complejo de retirar que cuando vos colgás, en el caso nuestro, de la 21-21-95, que fue la lista con la que nosotros comparecimos, nosotros colgamos 100 cartón plus. 100. Esa El era presupuesto que había era para 100. 100 cartón plus. Y retiramos 98 cartón plus, si no me equivoco. 12 lo había retirado la propia ciudadanía, digamos, algún vecino que no le gustó. ¿Se entiende? Colocamos 100 y pudimos retirar los 100 porque lo colocamos nosotros en primera persona. Entonces sabíamos dónde estaban y los retiramos a la perfección. Cuando tú colocas cartelería en demasía, digamos, ¿no? En cada columna del departamento pones un cartón plus y además no lo colocas vos, sino gente rentada, es mucho más complejo. No recuerdo para las elecciones pasadas si fue para las elecciones departamentales, ¿no? Pasadas, si fue tanta la cartelería política o este año se desbordó totalmente. No, yo pienso que este año fue más. Las pasadas tuvieron condimentos externos, digamos, tan complejos. Teníamos la pandemia, un montón de situaciones que creo que también ayudó como a disuadir un poco eso y no promovió tanto la colocación de cartelería. Esta sí, es impresionante. Además, como si hoy no existieran los medios de comunicación que existe, la comunicación a través de redes sociales. Es analógico, digamos, que estemos tapando una ciudad de cartelería y un departamento entero, porque obviamente que en Colonia uno, sobre todo nosotros desde la comunicación, por ejemplo, lo hicimos en particular en Colonia del Sacramento, porque claro, hay cosas que rompen los ojos, una rambla preciosa con paisajes hermosos, tapada de cartelería, el semáforo de la rambla estaba tapado de cartelería, o sea, hay cosas que Tampoco chocan. se respetó mucho, ¿no? A la hora de Nada, colocar nada. los carteles. En
señales de tránsito. Bueno, pero también hay... Porque no hay una reglamentación sobre eso. Exacto. Hay prohibiciones que para todos son tácitas, digamos, ¿no? Todos asumimos que no se puede poner cartelería en las señales de tránsito, que no se puede obstruir la visual para el tránsito, pero no hay una reglamentación estricta que te diga acá no. Entonces, bueno, ese es uno de los compromisos que, por cierto, hemos asumido para estos 5 años. Como jefatura, las escuelas, ¿tampoco? No, ahí existe reglamentación nacional sobre la cercanía, las inmediaciones de esas instituciones públicas. Pero después tenés que discutir si, por ejemplo, las instituciones departamentales, no sé, la Casa de la Cultura departamental, si efectivamente configura esa misma institución y si le rige o no la regulación sobre inmediaciones. Ahora, si tú haces una normativa departamental, claramente podés pulir todas esas cosas. Y a la hora de votar, ¿vos crees que influye el que hayamos visto tanta cartelería política de un solo partido, de un solo candidato? Para mí ya no, y espero de hecho que no. Pienso que no. Primero que un cartel obviamente no transmite nada, y además pienso que hoy realmente hay otros medios que son mucho más sanos, que no contaminan el ambiente, que no contaminan la visual de la ciudadanía, porque realmente es molesto hasta para manejar, digamos, muchas veces estar, no sé, voy a decir un ejemplo claro porque me pasó, el ingreso al general, el nuevo ingreso al general, es como muy ajustado, muy angosto, digamos. ¿sí? Exacto. Y tener cartelería a los costados es como, para mí fue molesto, ¿se entiende? Me parecía que todavía me hacía más angosto el trayecto. Entonces hay cosas que realmente complejizan. Así que pienso que no, que hay otras formas de comunicación mucho más efectivas en política y en cualquier ámbito, y además espero que realmente la ciudadanía no vote. No vote por la cartelería. Sí, bueno, por la carita en la cartelería. Algo que tal vez es tu manera de pensar, pero muchos dicen que bueno, que influyó, ¿no? El hecho de que se viera tanta cartelería de María de Lima, de Guillermo Rodríguez, digo, por el caudal de votos que ellos consiguieron. Sí, porque se representarían, digamos, de alguna manera. Claramente fueron los dos individuos y sus agrupaciones las que colocaron mayor cartelería política. Pero pienso que no, realmente había muy poca cartelería política del Frente Amplio, que no necesariamente es una cosa mala. Esto también genera discusiones hasta la interna de la fuerza política, ¿no? Sobre pero nos están pasando por arriba, ellos son mucho más en cuanto a cantidad. Que el tener el cartel más grande te va a conseguir más votos. Como que existiera ahí una contienda electoral que no existe, aspiramos a que la ciudadanía elija a sus representantes por un montón de otras cosas, sino por lo lindo o no de un cartel colocado en una esquina. Ya se veía venir que en este caso Nicolás Viera o Carlos Fernández te pregunto como militante también frente amplista, ¿no? Que tanto cualquiera de los dos candidatos que tenía el Frente Amplio no llegara a la intendencia de Colonia, o a la hora de empezar a abrir los sobres y empezar a ver la votación que se obtuvo, fue como decir, estábamos un poco mal. Como militante uno carga, ¿no? con esa esperanza que hasta que no se abren los sobres no la pierde. Yo no sé si ya se sabía de antemano. Sí, uno sabe que el contexto del departamento es muy complejo. Yo diría el contexto del interior en general. A ver, digamos, hay una repetición sistemática de al menos 15, 16 intendencias por parte del Partido Nacional. Claramente hay algunas lógicas del interior que ahí uno puede ser más o menos crítico, pero uno sabe el aparato de los gobiernos departamentales funcionando para obtener réditos electorales por parte del Partido Nacional, hacen que eso se repita. Entonces hay claramente un contexto en los departamentos del interior que es muy complejo, una lógica que hay que romper, y no sabíamos si iba a ser esta o no la elección donde uno pudiera romper con esa lógica. Esperábamos, sí, creo que había expectativas y creo que son legítimas, porque realmente como Frente Amplio, sobre todo el proceso electoral, ¿no? Ahora uno tiene que hacer una evaluación, a mi criterio, de los 5 años, ¿no? Ver qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, porque se perdieron votos, claramente algo la ciudadanía cobró.
Pero creo que sobre todo durante el proceso electoral fue muy bueno, fue un proceso electoral unitario, fue con 2 candidatos jóvenes, realmente candidatos comprometidos, de los que caminan, de los que recorren, de los que hablan con la gente, que se conocen todo el territorio, que tenían propuestas, ambos tenían propuestas, tenían un programa, o mejor dicho, prioridades en líneas de gobierno cada uno, y después tenían un programa único como Frente Amplio, que es el que nos caracteriza, y todo era muy bueno. De hecho, en el cierre que tuvimos en el Club Peñarol acá, en el cierre de campaña, se terminó diciendo, bueno, ya consolidamos un proceso electoral exitoso en la medida de cómo fue el proceso electoral hasta hoy, ¿no? Después se aplicó la veda y después se abrieron las urnas. Y realmente había expectativas superiores en las urnas, siempre con la esperanza de ganar la intendencia, pero así no se ganara, uno quería consolidar algunas cosas, ¿no? Y tal vez algún municipio también, conquistar algún municipio más. Exactamente. Consolidar un crecimiento del Frente Amplio a nivel departamental en relación a mayo, sí, al proceso electoral pasado de 2020, que al final la elección fue en septiembre de 2020 por la pandemia. Pero crecer en cuanto al proceso electoral anterior, y sostener un poco más lo de octubre, que siempre nos complica un poco. Claro, votamos bien en octubre y después perdemos algunos votos en mayo. Lo hemos hablado en más de una ocasión sobre eso. Para octubre, para las presidenciales, ¿no? Es un número muy importante, hablando de departamento Colonia, ¿no? Es un número muy importante que obtiene el Frente Amplio con votos, pero baja muchísimo para lo que son las departamentales. Y ahí es como una falla que tal vez el Frente Amplio tiene, que por qué no llega al mismo caudal de votos. Sí. A ver, un paréntesis antes. El Frente Amplio como departamental está ahora en un proceso de análisis en sus espacios orgánicos. Estas semanas lo vienen discutiendo los comités de base, y el sábado a las 9 de la mañana tenemos plenario departamental donde coalición y movimiento, bases y sectores, vamos a hacer ese análisis. Así que formalmente va a salir de ahí. Pero yo pienso, coincido con eso y pienso eso mismo, que hay que hacer un análisis de por qué pasa eso. Yo pienso que hay 2 factores, digamos, el externo y el interno. El externo tiene que ver con esta lógica de cómo hace política el Partido Nacional en el departamento. Yo en otra nota decía, yo le reconozco al Partido Nacional una política en el departamento de cercanía, de estar en la calle y de hablar con el vecino. Es para llevar adelante determinadas prácticas clientelares. No es en la misma lógica que el Frente Amplio lo hace. El Frente Amplio lo hace desde otro lugar, la cercanía. Ellos también la tienen, pero para llevar adelante estas prácticas clientelares. Que por supuesto que condeno, digamos, que no estoy de acuerdo. Pero sí le reconozco eso de la cercanía. Y esa lógica opera, esa lógica de la política clientelar. Entonces esa es la parte externa, ¿no? ¿Por qué siempre perdés algunos votos? Porque opera esa política. Ahora después, como Frente Amplio, vos tenés que hacer también tu análisis interno en qué fallé, ¿no? Y yo creo que no se debe a esto de la cercanía, porque creo que el Frente Amplio también es cercano a la gente, recorre, está, sobre todo algunos dirigentes departamentales que hay que destacar, como justo son el caso de Nicolás y de Carlos. Los dos eran realmente, desde sus roles, uno como diputado nacional, el otro como edil departamental, realmente eran presentes y cercanos a la gente. Ahora, mi visión, que creo que un poco los resultados también indican algo, es que hubo una votación distinta en relación a las pasadas sobre el Frente Amplio, sobre sus sectores y sobre su representación en la Junta Departamental. Y yo creo que ahí tenemos que hacer algún análisis, no solamente estrictamente lo que pasa dentro de la Junta Departamental, sino cómo eso repercute hacia afuera. Claro, pero es como que la ciudadanía acá en Colonia, o tal vez es la percepción que yo tengo, no le da mucha importancia a lo que pasa dentro de la Junta, a no ser que sea un tema puntual, pero como que no hay un seguimiento tampoco, que no se enteran cuando tienen sesiones, extraordinarias, cuando se va a tratar algún tema en específico. Yo estoy de acuerdo con eso, y creo que gran responsabilidad de eso es del funcionamiento de la Junta Departamental y de cómo se maneja el Partido Nacional en la Junta Departamental. Ahora,
cuando creo que el Frente Amplista se cobró algunas cuentas con los ediles departamentales, porque es un dato llamativo que de 2 ediles departamentales del periodo pasado, de este periodo que todavía está terminando, en la Junta Departamental solo 4 hayan sido reelectos y el resto no. Entonces, cuando la ciudadanía de alguna manera se cobra algo por esa representación, en algo también fallaste tú. Ya no hablo como individuo, sino como colectivo, como Frente Amplio, como bancada y como representación en la Junta Departamental. Y ahí, en función de esto que decías, es no solamente lo que haces adentro de la Junta Departamental y lo que lográs, pues la ciudadanía entiende que sos oposición y que el Partido Nacional en la Junta Departamental tiene mayorías automáticas. La ciudadanía, si tú lo explicás, lo entiende y lo sabe. El problema es cómo comunicás vos hacia afuera lo que vos haces, las iniciativas que tú presentaste, lo que tú propusiste, las cosas que tú lograste, porque hay un montón de las cosas que hace, de hecho, la Intendencia, que son iniciativa de un compañero frente amplista en la Junta Departamental. Como pasó con el Paseo Colombo, ¿no? Después de muchísimos años. Por ejemplo, después de muchos años, un proyecto que William Gemonà, si no mal recuerdo, y el Negro Martínez habían presentado, bueno, se consolida muchos años después y por supuesto que no se le atribuye ningún mérito. Se lleva la gloria otro. Exacto. Entonces ahí tendría que ver un poco también el funcionamiento, ¿no?, de lo que son los ediles frente amplistas, de hacer público tal vez cada vez que presentan un proyecto, hacen algún pedido de informes, digo, porque tal vez no todos los ediles tienen de ir a la prensa, de ir a algún medio, ¿no? Bueno, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, presentamos cosas que después, como pasó ahora, cuando inauguraron el Paseo Colombo, que se llevó toda los aplausos, ¿no? Se lo llevó los ediles blancos, por así decirlo, sí, ¿no? Y ahí saltaron el pedido de informe que había sido presentado hace muchísimos años atrás. Ahí estoy también de acuerdo con eso. Ahora, nunca cargaría la responsabilidad sobre el edil individualmente. Yo siempre pienso todo en términos colectivos. Como bancada de ediles frente amplistas y como Frente Amplio, yo no estoy del todo de acuerdo en cómo acá en el departamento muchas veces disociamos lo que pasa en la Junta Departamental del Frente Amplio departamental, ¿no? Entiendo que la representación desde el punto de vista formal se hace en candidatos que se presentan por agrupaciones políticas y logran acceder a una banca desde el punto de vista electoral estrictamente, pero todos pertenecen al lema Partido Frente Amplio. Y después, ¿cómo vos lográs esa conjunción entre lo que pasa en la Junta Departamental como representación del Frente Amplio y el Frente Amplio departamental? Voy a decir algo concreto sobre eso, por ejemplo. Bueno, quizás ante esa situación el Frente Amplio departamental debió o hacer un comunicado o en la figura de su presidenta o de su vicepresidenta salir, decir esto, explicar esto sobre ese tema puntual y sobre un montón de otras cuestiones que pasan, ¿verdad? Creo que si en el proceso de autocrítica que hicimos en el año 2019 cuestionamos un poco que nos equivocamos a la hora de comunicar, tanto como gobierno, como administración, como partido político, como fuerza política, creo que acá en el departamento habría que hacerse la misma crítica, ¿no? Creo que no comunicamos bien y de esa forma es que no estamos llegando a un montón de gente con estas cosas buenas que sí se hacen. O sea que, para que nos quede a todos claro, sería Martín Collazo, suponete, la lista 21-21-95, presenta un proyecto en la Junta, pero a la vez el Frente Amplio departamental tendría que dar a conocer que los representantes, los ediles, presentaron ese proyecto o que tienen el acompañamiento de los demás ediles y no que sea únicamente por sector. Yo lo pienso en esos términos porque probablemente lo primero que se va a dar es que ese edil que presente una iniciativa, lo primero que va a hacer es conversarlo en su bancada, ¿verdad? Y va a lograr el apoyo de la bancada. Y una vez que la bancada Frente Amplista presente una iniciativa, ¿no? Está todo encolumnada detrás de una iniciativa, hay que promoverlo como fuerza política. Esa lógica que para mí aplica en el departamento, que disociamos la fuerza política de la representación en la Junta Departamental, como que es individual de los ediles o sectorial, a mí al menos no me convence.
tendrían que ir todos juntos como Frente Amplio. Idealmente, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el caso de la bancada, se presenta una iniciativa, se discute, se logran mayorías, idealmente el consenso, nos encolumnamos atrás de una iniciativa, de un proyecto, de un pedido de informes, de lo que fuera, y después lo sostenemos como fuerza. ¿Qué peso pueden tener los ediles frente amplistas, ¿no? Ahora trabajando en equipo al haber perdido una bancada? Bueno, si bien lógicamente que es significativo perder un edil desde el punto de vista de los votos necesarios en la Junta Departamental para la promoción de determinadas iniciativas o para lograr el llamado a sala del intendente o de un alcalde o lo que fuere, los votos están, se necesitan 11 votos y si el Frente Amplio todo se pone de acuerdo como bancada, los votos para hacer ese peso y lograr ese contralor van a estar. Después es lo que te digo, la ciudadanía entiende y es una responsabilidad nuestra explicarlo, que existen mayorías automáticas después sí, y que son las que pesan muchas veces, por ejemplo, para que la Junta Departamental haga una declaración. Ahí sí pesan otras mayorías, donde hay una mayoría de ediles blancos. En ese procedimiento, vamos a poner un ejemplo, del llamado a sala de un intendente. Tú vas a tener los 11 votos, si votás como bancada, para llamar a sala al intendente por una irregularidad quizás. Lo que después vas a tener que intentar generar es mayorías con el Partido Nacional y con el único edil que quedó del Partido Colorado, para que la Junta Departamental haga, por ejemplo, una declaración condenatoria de esa irregularidad. Bueno, ahí ya se entiende, es un segundo nivel de discusión. El primero para llamar a un intendente a sala o para aprobar el pasaje de una iniciativa al Ejecutivo Departamental, tú lo tenés. Es ese mínimo de 11 ediles. Después necesitas ya las mayorías de la Junta Departamental, que no las tenés porque las mayorías automáticas las tiene el Partido Nacional. ¿Se entiende? Hay un sistema ahí de contrapesos complejo que también es el desafío de poder explicárselo a la ciudadanía. Que no es que solamente por los votos, o sea, en caso de que el Frente Amplio se ponga de acuerdo, como la bancada de ediles, los 11, con esa cantidad de votos, 11 pueden hacer un llamado a sala al intendente. Cosa que cuando ustedes entren ya a Moreira no lo pueden llamar. No, efectivamente. No bajó en estos 5 años, caso, o sea que... y ojalá no tener que llamar a ningún intendente, ojalá se hagan las cosas bien, que era un poco también lo que me parece importante siempre que empieza un nuevo periodo, ¿no? Así como lo pedimos para el gobierno nacional, también pensarlo para el gobierno departamental. Bueno, hay un tiempo donde quienes nos van a gobernar necesitan para adaptarse, para ver con qué situación se encuentra, aunque en este caso la conocen bastante bien porque hace 70 años vienen gobernando. Que vienen gobernando, y Guillermo Rodríguez ya hace 10 años que viene trabajando en la intendencia, o sea, que la mano derecha del intendente sabe más que nadie en qué situaciones está la intendencia de Colonia. Exacto, coincido, pero por ejemplo, no sé, para crear la agencia de promoción de inversiones, que es una cosa que hemos exigido como Frente Amplio, que fue una propuesta del Frente Amplio en su momento, que fue una propuesta de Moreira en su momento y no la cumplió, que ahora Guillermo Rodríguez la tendrá que cumplir, no se la voy a pedir el segundo día de gestión. Ahora, el tercero tal vez. Sí. A los 60 días tú ya tenés que haber dado alguna señal, sobre todo con ese tipo de compromisos que Guillermo va a tener muchos, compromisos que ya había asumido la administración anterior del Partido Nacional y no había hecho, y ahora él volvió a asumir diciendo que ahora sí se iban a hacer. Bueno, en esas cosas por supuesto que uno va a tener que ser más exigente que nunca, ¿no? Martín, te propongo irnos a una pausa y enseguida volvemos. Seguimos aquí en La Semilla dialogando con Martín Collazo, edil electo, que bueno, ya aprontándose porque dentro de un mes y poco ya estás asumiendo tu banca acá como edil departamental. Estamos con un equipo, con el equipo, Ariel Beltrán, yo, Claudia Oviedo de Carmelo y Santiago de León de Ombúes. Somos una línea de 4, que la idea es trabajar integralmente por los 4 territorios y por más, y trabajar los 4 compañeros, ingresar todos, presentar todos iniciativas, algunas locales obviamente, pero muchas con un pienso bien departamental, y bueno, a ver, uno no puede
analizar, digamos, y hacer algunas críticas sobre algunas cosas y después no presenta una impronta distinta, ¿no? Entonces esa es la idea, presentar esa impronta, estar, ser cercano a la gente, estar en el territorio, que creo que es algo que el Frente Amplio hace bien, pero sobre todo promover o ser más proactivo en esto de la pata legislativa, ¿no? De las cosas que se presentan dentro de la Junta Departamental y después tener la capacidad de mejorar la comunicación y sacar eso hacia afuera. Una de las ventajas tal vez o algo que serviría sería el hecho de que hubiera un canal de YouTube y se pudieran transmitir todas las sesiones de la Junta Departamental. Sí, sí, y ese fue de hecho un proyecto que presentó el Frente Amplio en esta, seguimos, es complejo en el sentido, en esta legislatura que hoy termina, o sea, en este periodo que hoy termina, lo presentó el edil del Partido Demócrata Cristiano, Emanuel Martínez, que la Junta Departamental tuviera un canal de YouTube y que hiciera transmisiones en vivo de las sesiones, y lamentablemente no, fracasó con total éxito. Fracasó, más allá de que, bueno, a veces podemos ver alguna de las transmisiones que uno de los ediles que hace esto es Carlos Fernández. ¿No? Yo le agradezco a Carlito, le digo siempre, cuando no puedo ir a las barras, siempre lo veo a través de que él individualmente, digamos, ha asumido esa responsabilidad y transmite. Y va transmitiendo lo que se va tratando en la Junta. Algo que lo podrían hacer, o bien, bueno, ponerse de acuerdo y decir, bueno, la gente tiene que enterarse, debe de enterarse de lo que está pasando, de lo que está tratando, ¿no? Cómo es que se vota. Es como que también queda metido dentro de una caja y bueno, si lo que no se escucha o no se ve, no se sabe. Es que evidentemente lo que eso te demuestra es que no hay interés por parte del oficialismo, que va a continuar siendo el mismo hasta este próximo periodo, no hay interés de que se sepa lo que pasa ahí adentro. No hay interés de que se sepa, no hay interés, para mí pienso, de que se vean algunas de estas prácticas que hoy conversábamos, ¿no? Esta imposición de las mayorías. Cuando en el somos ejemplo, mayoría, nosotros mandamos. Exacto, y no se sabe más nada. En el ejemplo hipotético que te decía, tú tenés la capacidad de llamar a sala al intendente, ¿no? Que puede ir o se puede hacer representar, no sé, por su contador de Hacienda. Tenés la capacidad de evidenciar que existieron, por ejemplo, alguna irregularidad, no digo delito, pero sí alguna irregularidad sobre algún gasto, pero cuando salga la declaración de la Junta Departamental, por más que el intendente o el contador hayan dicho determinada cosa que evidenció eso, el Partido Nacional te saca una declaración diciendo todo lo contrario. Y formalmente, desde el punto de vista institucional, la declaración que va a salir de la Junta es esa que quiso el Partido Nacional. Tal cual. Entonces queda. Entonces, claro, si tú transmitiste. Lo que pasa es lo que dice el Partido Nacional. Exacto. Lo que dice ahora, si tú transmitiste la sesión y la gente lo pudo ver, bueno, se van a hacer valoraciones distintas. Pasa sobre todos los temas, cuando se impone el suficientemente debatido, ¿no? Cuando el Partido Nacional dice, no, hasta acá. Primero hablaron los legisladores del Partido Nacional, estoy dando hipótesis, pero sí, todas cosas que he presenciado alguna vez. Es como dice, sacado de la vida real. Claro, ejemplos de la vida real. Se está discutiendo un tema, el Partido Nacional hace sus exposiciones, ¿no? Y después cuando empiezan a llegar las exposiciones del Frente Amplio, en determinado momento hay miradas cómplices entre los dirigentes del Partido Nacional, entre los ediles, uno levanta la mano, suficientemente debatido, se vota, tienen mayoría, suficientemente debatido, se para y se va, terminó la sesión. Cuando capaz muchos compañeros ediles del Frente Amplio se quedaron sin poder hacer uso de la palabra. Digamos, si tú podés ver eso gráficamente, uno lo ha visto desde las barras, pero si tú lo podés ver cómodamente desde tu casa, desde una compu, desde un celular. Por eso digo, volvemos a lo mismo. El que está un poco empapado en política y sabe cómo funciona la Junta Departamental acá en Colonia, sabe de qué manera se están manejando, ¿no? Exacto. Si tienen para votos, si no tienen para votos. Pero el que no está, y es algo que tal vez todos los ciudadanos deberíamos preocuparnos un poquito más o ocuparnos un poquito más de lo que pasa dentro de la Junta, porque después es muy fácil, en mi caso, sentarte atrás de un micrófono y hablar, ¿no? Sin tener noción de lo que estás diciendo. Sí, efectivamente, sí, creo que tiene que haber, pero hay un montón de cuestiones vinculadas con la cultura cívica y un montón de cosas de los individuos, pero creo que sí hay que poner el foco en el asunto, que es en realidad institucionalmente tú tenés la responsabilidad de comunicar.
¿no? Ya hablo ahí, de hecho, como junta departamental, ¿no? Institucionalmente tú tenés que comunicar, tú tenés que ser transparente, tú tenés que agotar las posibilidades para que la institución llegue a una mayor parte de la ciudadanía. Después está en cada uno, obviamente, y en improntas personales, que está el que va, hay algún vecino que cada tanto hay un tema de interés y va, se sienta en la barra, sí, después está en esa parte de la cultura cívica de cada uno, ¿no? De cómo uno se entera, cómo uno lee, cómo uno... Pero digo, como institución tú tenés una responsabilidad que es ser de puertas abiertas y ser transparente y llegar a la mayoría del departamento, porque además, lo que decimos siempre, estás en un departamento que tiene una diversidad territorial muy amplia. Da mentira que un vecino se va a venir de Palmira a la Junta Departamental de Colonia a escuchar una discusión de 20, 30 minutos por un tema puntual. Pero si tú le das la posibilidad de que acceda... Que cabe la posibilidad de que levanten la mano por algo y se termine antes. Totalmente. Que no lleguen ni a discutir. Totalmente, sí, sí. Que ese día de hecho no haya quórum y ni siquiera inicie la sesión, por decir algo. Entonces, ahora, si tú le das la posibilidad de que desde su celular o desde su computadora, hoy con las televisiones que son cada vez más modernas, y ponga en YouTube y vea la sesión, bueno, capaz que ahí sí, un tema que es de su interés, un tema que es de su territorio, capaz que le interesa seguirlo. Ahora con tu equipo de trabajo y bueno, ya cada vez acercándose más la fecha, ¿no? de asumir como edil, ¿se han reunido, han hablado, tienen algún proyecto que van a decir, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano, mira, queremos presentar esto? Sí, sí. Porque digo, ustedes están arrancando con ese impulso que todavía los deja las elecciones, ¿no? Y que dentro de tu cabeza, tal vez, y llevándolo un poco a papel, tienen un montón de ideas, un montón de proyectos, pero ahora hay que empezar a plasmarlos. Es así totalmente. Nosotros empezamos con esa impronta de que, claro, de una línea de 4, 2 somos jóvenes de 26 años y 3 estamos teniendo por primera vez esta posibilidad de representar a los colonienses en la Junta Departamental. Entonces tenemos un montón de iniciativas, tenemos muchísimas ganas. Ya nos reunimos vía Zoom, porque claro, tenemos compañeros de distintos territorios y ya estamos trabajando en alguna iniciativa. Sí, una fue, y por eso me vino al pelo arrancar por ahí, casualmente, la de la regulación de la cartelería política electoral, que queremos hacerla ahora ya de entrada, porque entendemos que es un problema que hasta hoy es palpable todavía. Sí, salís a la calle y lo seguís das viendo. 2 pasos de la puerta para afuera y vas a ver algún cartel. Entonces nos pareció lo mejor decir, bueno, lo primero que presentamos es esto, porque después las cosas se pierden, si no ves la oportunidad, digamos, del momento temporal en el cual presentás las cosas, generan o no generan impacto, ¿no? Y creemos que hoy la regulación de la cartelería política puede tener no solo lograr consensos adentro de la Junta Departamental, sino tener algún tipo de respaldo social, digamos, ¿no? De que la ciudadanía diga, oh, ahí hay un proyecto interesante, hasta hoy tengo cartelería acá en la esquina de casa. No quiero, o enfrente a casa. Sí, que ya la semana que viene ya va a ser un mes que pasó el 11 de mayo, día de las elecciones, día en la que ya se podría haber empezado a retirar esa cartelería política. Nosotros para redes sociales, en cualquiera de nuestras redes, Ediles 212195 Colonia, hicimos un videito a 15 días de las elecciones, ya habíamos retirado nuestra cartelería, nosotros retiramos nuestra cartelería en una semana, que también es un insumo para el proyecto que vamos a presentar, ver los tiempos. Valga que también, como vos decías, pusieron 100 carteles, claro, retiraron 98. Esa es la ventaja. Pusieron pocos carteles, claramente era fácil es la ventaja, ¿no? Y esto que te decía, lo colocamos nosotros mismos, entonces fue muy sencillo decir, no, en esta esquina pusimos, en aquella esquina no, porque bueno, era el elemento que teníamos, digamos. Y no, lo que iba a decir es, pudimos en carne propia decir, bueno, nosotros una semana nos dio bien para retirar la cartelería que nosotros habíamos colocado. Capaz que también establecer un plazo, no sé si 7 días, capaz 10 días, capaz 15, eso obviamente con después mucha también... Suerte, tal vez 15 días y decir, bueno, descansen y ahora arrancamos a juntar. Eso también después de la presentación de la iniciativa seguramente va a ir a la Comisión de Legislación de la Junta, donde participan todos los partidos políticos y ahí también nos podemos poner de acuerdo en el plazo. Pero capaz que unos 10-15 días estaría bien para un retiro comprometido por parte de las
de las agrupaciones políticas. Y claro, el hacerlo nosotros mismos nos dio eso, nos dio la experiencia de saber, bueno, nosotros con una semana nos dio bien. Así que más de 10 días, 15, no corresponde. Pero sí, esa es la idea. Estuvimos estudiando lo que se dice derecho comparado, es decir, estudiamos la normativa, la ordenanza departamental que tiene Montevideo, que tiene Canelones, que tiene Río Negro. Creo que la otra que estudiamos fue la de La Valleja, aunque esa no estoy seguro, las otras 3 sí. Pusimos las 4 sobre la mesa, vimos los puntos en común y bueno, estamos elaborando, nos quedan 2 o 3 artículos, los más complejos, ver, bueno, qué tipo de sanción podés establecer desde la Junta Departamental, ¿no? Hay que también saber diferenciar que la normativa, por ejemplo, nacional, que es desde que de alguna manera es la Corte Electoral la que tiene la potestad, entonces puede, no sé, por decir algo, porque la gente en el intercambio te dice, bueno, hay que retenerle el dinero de los votos, por decir algo, ¿no? A los partidos políticos. Bueno, ahí tenés que entrar en un montón de discusiones. Bueno, pero realmente quien colocó la cartelería, ¿es el partido político o es la agrupación política? Y después, la Junta Departamental no es la Corte Electoral, no puede retener el dinero de los votos, ¿no? Entonces ahí hay un montón de desafíos respecto a cómo se hace la norma. Por eso pasan los años y la Junta Departamental de Colonia no genera normativa, porque te impone sentarte realmente a pensar. ¿De qué manera sería la más conveniente para todos? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es estrictamente el responsable de la colocación y del retiro de la cartelería? ¿Se lo podés imponer a los partidos políticos? ¿Y qué pasa si no estás en una elección? Si tú haces una regulación para la cartelería político-electoral, ¿no? que es la idea nuestra. ¿Y qué pasa si la cartelería es electoral pero no es estrictamente política? Por ejemplo, no sé, hay un plebiscito como nos pasó. Y son organizaciones sociales y sindicales las que colocan cartelería que es del tipo electoral, pero no es estrictamente política. Entonces, ¿el responsable puede ser un partido político? Sí, quizás es una organización social. Tal cual. O sea, hay un montón hay muchas de ramitas donde hay que empezar a estudiarlas. Tú estableces una sanción, bueno, pero ¿quién va a ser el órgano encargado de controlar? No pongas Intendencia de Colonia, pues no controla nada. Es decir, va a ser la intendencia, sí, pero no puede ser genérico, pues si le das la potestad de la intendencia, te dice, no, tengo funcionarios, no existen esos funcionarios. No, hay que crear estrictamente dentro de la intendencia, identificar un responsable, ¿tá? Para que se encargue de esa tarea de monitoreo o control, y después el establecimiento de algún tipo de sanciones, que hay que ver qué puede ser. Martín, nos quedan unos minutos y me gustaría tocar un poco lo que es el gobierno nacional. Si bien recuerdo hace un tiempo atrás estuvimos dialogando aquí, justamente donde estás tú sentado, estuvo el senador Daniel Gasciani, estuvo Blanca Rodríguez también. Pero hay algo en la ciudadanía que se ve a través de las redes sociales o ves conversando con la gente, votantes y militantes de Frente Amplistas, que hay una especie como de desconformidad. Recuerdo que en aquel entonces los senadores no dijeron en su momento que este no iba a ser un gobierno de grandes anuncios. Van 100 días de gobierno, lo hemos tenido. Han habido acciones que todavía tal vez no se han notado mucho, algunas han sacado un poco más de protagonismo que otras. Recordemos el caso de Cairo, Arim, ahora colonización. Sí, yo diría que hay ansiedad natural. Tú depositas tu voto de confianza en un gobierno distinto al que venía y naturalmente querés rápidamente ver señales de voté lo correcto, le presté mi confianza al hombre y al gobierno correcto. Por tanto se genera esa ansiedad. Yo creo que es normal, ¿no? Esta transición un poco más extendida de hasta 100, 120 días, ¿no? Que son los plazos que estamos manejando, porque lo primero obviamente es ver con qué situación te encontrás. Lo comentaba hoy en otra oportunidad. Naturalmente nos hemos encontrado con alguna sorpresa, ¿no? La situación de ACE y el dinero, que no es un dinero faltante, por tanto no podemos atribuir delitos penales ni nada por el estilo. Es una gestión, digamos, con la que uno no coincide, ¿no? Que se comprometió dinero, creo que en ACE 220 millones de dólares, en ANCAP lo mismo, en el Ministerio del Interior nos enterábamos ayer 33 millones de dólares, que estaba pensada para todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad, etcétera, que fue un dinero que ya está comprometido y que además casualmente se comprometió al día siguiente del balotaje, según está informando a la prensa. O sea,
que es increíble, un Nicolás Martinelli, que es el ministro del Interior, que además estaba en campaña activa al día siguiente de que el Partido Nacional perdiera el balotaje, fue y comprometió 33 millones de dólares del Ministerio del Interior. Nos enterábamos también ayer, lo leí en una nota del Observador, creo, que INAO está informando que tiene 130 CAIF, no estamos hablando de delitos, sino que estamos hablando de que tal vez hubieron cosas que se hicieron con maldad, ¿no? Sabiendo que, como venían dando las encuestas, se sabía que Yamandu Orsi iba a ser el nuevo presidente del Uruguay, y decir, bueno, ahí sí te vamos a dejar algún clavito para que vaya a ver cómo lo solucionás. Lo de la situación del Ministerio del Interior parece ser, a simple vista, por lo menos por lo que uno lee en las noticias, algo así, ¿no? Que al día siguiente de perder el balotaje hayas comprometido 33 millones de dólares, parece venir por ese lado. Pero a lo que quería llegar es, naturalmente uno tiene que ver en qué situación está todo y ver qué se puede hacer. El Frente Amplio y especialmente el presidente de la República, que es el hombre en el que se depositó la confianza, lo que tiene que hacer es cumplir sus compromisos de campaña. Y en esa línea hay que trabajar. Yo soy de Asamblea Uruguay, el sector de Danilo Astori, y tenemos el honor de tener a José Carlos Maía como ministro de Educación. Y José Carlos asumió con una situación económica, obviamente, con el presupuesto que le dejó la administración anterior, que uno de los compromisos del Ministerio de Educación y de Yamandu, que era el bono de 2.500 pesos para el inicio de las clases, no se podía, naturalmente. Se estaba hablando de que tal vez ahora en junio, julio ya se empezaba a otorgar. Exacto, pero ahí tengo el dato, digamos, hubo que hacer malabares para lograr eso, porque realmente no estaba la asignación de recursos. Pero se hace un esfuerzo sobrenatural de coordinación, de llamados telefónicos, de gestión para poder implementarlo lo antes posible, y quizás ahora en julio van a estar los primeros. O sea, te encontrás con una situación y después justamente fuiste designado para gobernar y para solucionar esas situaciones que se presentan para lograr sacarlas adelante, y es lo que se debe hacer. Ahí te estoy hablando del Ministerio de Educación y Cultura, pero digo, tiene que pasar en general en cada área de gobierno. Toda esta situación de colonización, que yo de campo no entiendo nada, ¿no? Así que no voy a saber decir si está bien, si está mal, si técnicamente el campo es el mejor, no es el mejor, si el punto donde está ubicado, si el índice Cognazzi, no voy a saber decir nada de eso. Lo que sí sé es que era un compromiso de gobierno, ¿no? El de ayudar, a colaborar con los productores lecheros. Bueno, se está cumpliendo un compromiso. Apareció la venta, por lo poco que tengo entendido, porque yo tampoco soy muy maestra en el tema, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que cuando se presenta un campo de esta magnitud, el primero que tiene que enterarse es el Instituto Nacional de Colonización. Eso sí, eso es por ley, justamente ley que va en este sentido, pensando en la distribución de la tierra, que tuvo que ver con la creación del instituto. Justamente una vez que se hace un negocio entre privados, cuando existe, ¿no?, ya la consolidación de un negocio, que de hecho hasta se firman contratos de previos a la compraventa, se debe informar al instituto, quien tiene como un derecho de preferencia y es quien puede optar o no por comprar ese tipo de terrenos en este caso. Tengo entendido que además había una regulación que decía que se podía pagar hasta un sobrecosto de 5% en función a las mediciones del comercio en general, del monto de esos terrenos, y acá era de 2 con algo y se optó por comprarlo. Y me parece que es una cosa muy buena, por lo que te digo, independientemente no sabría decirte si el índice Cognazzi es bueno o no. Lo que sí te sé decir es que era un compromiso del gobierno promover la lechería, y bueno, es lo que se va a hacer con esta compra, ¿no? Ahora se va a dividir, se va a fraccionar y se le va a dar la oportunidad a un montón de gente humilde y trabajadora de que acceda a tener su propio terreno dentro del régimen de colonización, por supuesto, y que pueda producir leche. Martín, quiero agradecerte
por esta charla. Nos quedan muchísimas preguntas, pero se me está terminando el tiempo. Seguramente después del 10 de julio estaremos nuevamente en contacto. Por supuesto, ahora cuando no viste como Europa decís estas cosas, se pasa muy rápido. Se pasan muy rápido, sí, porque soy testigo. Al principio como que te costaba. Después como, acá es como venir a tomar mate con un conocido, viste, que empezaba, porque no me echamos fútbol, porque yo la verdad que de fútbol no sé mucho, pero se hace leve. Pasa en todos los ámbitos de la vida, todo es aprendizaje. Yo soy abogado y la primera audiencia no es como la quinta, ¿se entiende? Todo es un proceso de aprendizaje, siempre las primeras veces a uno le cuesta un poco más, sobre todo estos espacios que tienen como su forma, ¿no? De qué tan cerca tenés que estar del micrófono, la cámara, pero después le vas perdiendo el miedo y lo disfrutas. Así que muchas gracias por la invitación y cuando gusten, estoy acá de nuevo. Muchísimas gracias a vos, Martín. Así que en breve nada más te estaremos contactando por algo más. Gracias, como lo dije ayer, porque nos acompañaste el domingo 1 de junio en esta nueva iniciativa del Centro compañero Omar Rabasa ahí en el General. Sí, fantástico. Felicitaciones a quienes se han puesto ese desafío al hombro. Fundamental, por fuera de lo estrictamente político partidario, fundamental en todos los ámbitos tener una pata en el territorio, un espacio de encuentro para la gente, para los vecinos, simplemente para que tengan ese espacio de encuentro donde se organicen, donde evidencien las necesidades que tengan y desde donde pensar y proponer para cambiar algunas cosas, ¿no? Y más en general, que es un barrio enorme, que ha sido olvidado por el gobierno departamental y que creo que se pueden hacer muchas cosas muy buenas ahí y con la gente, que eso es lo más importante. Lo más importante, sí, tomar nota. Una de las cosas que reclamamos siempre los vecinos del General es la frecuencia que tenemos en el transporte público. Sí. Es una de las cosas que creo que más que el alumbrado público, lo que más nos duele es la frecuencia que tenemos con este transporte público. Bueno, ahí tenés una responsabilidad directa de la Intendencia, porque muchas veces la gente carga sobre las empresas. Hay una responsabilidad directa de la Intendencia, que es quien se tiene que encargar de ese pienso logístico de cómo va a funcionar el transporte público en el departamento para que llegue a todos y para que tenga, digamos, una frecuencia adecuada a las necesidades de la gente. Martín, ahora sí, muchísimas gracias.